Bienvenidos a la clase número 30 de crear una escena sci-fi en Blender. En la clase anterior estuvimos viendo cómo renderizar nuestra imagen y vamos a empezar a setear lo que sería la configuración para nuestro render final. Como pudimos apreciar en la imagen que renderizamos la clase pasada, 600 muestras está bastante bien para obtener una imagen limpia y sin ruido de nuestro render, pero todavía tenemos algunos sectores de la imagen con un poco de ruido. Así que voy a llevar la cantidad de muestreos del render un poquito más arriba, a 850. De todos modos, ustedes pueden probar sus propios valores si no quieren que les demore tanto o si no les molesta que demore, aumentárselo todavía más. Voy a dejar el tamaño de mi imagen definido al 100% de tamaño y voy a utilizar el clampeo para evitar puntos blancos que en esta imagen no se están generando tantos, pero suele ayudar a reducir un poco el ruido. Setear un valor máximo de 4 para los impactos de luz directos y un valor de 2.5 para los indirectos. Voy a llevar la cantidad de rebotes de la luz de 12 de máximo a 7, porque arriba de 7 ya se empieza a hacer un tanto imposible de distinguir cuántos más rebotes tiene por encima de 7, es decir, deja de ser perceptible la cantidad de rebotes arriba de 6, 7 u 8 rebotes, y voy a llevar el mínimo a 1. Voy a dejar el resto de la configuración como está por defecto. Recordemos tener activado Transparent en nuestra opción de Film, porque ahora lo que vamos a hacer es empezar a setear la configuración para renderizar nuestra imagen separando elementos. Vamos a renderizar por un lado la primera capa que contiene solamente nuestro dron y por otro lado la segunda capa que contiene solamente nuestro entorno, de tal modo de poder más adelante en Photoshop editar esas dos piezas por separado. Y si no activamos transparente, la capa de nuestro dron, que no tiene fondo, nos va a salir con un fondo de color sólido en lugar de con un recorte alfa ya generado por transparencia. Para setear ese tipo de render por separado, nos vamos a ir a la segunda solapa del sector de propiedades, que es la solapa de Render Layers, es decir, capas de render. Y vamos a ver que en este sector de la interfaz tenemos una grilla de casilleros, como tenemos acá abajo, imitando la estructura de capas de nuestra escena. Los primeros dos bloques, que están bajo el título de escena, nos indican qué capas tenemos activas en este momento. Fíjense que al activarlas en este sector de la interfaz, se activaron también en este sector. Y lo que nos indica eso es todo lo que vamos a estar renderizando en general en nuestra imagen. Nosotros queremos tener las tres capas seleccionadas porque queremos que renderice todos los elementos de nuestra escena. Pero al mismo tiempo queremos que nos separe los elementos del dron de los elementos del fondo. Y es por eso que vamos a aprovechar y vamos a utilizar esta segunda grilla de casilleros que se llama capa para indicar que en esta capa, que en este momento se llama Render Layer, pero podemos hacer doble clic y llamarle Drone, podemos indicar que en esta capa solamente queremos que renderice lo que está en la capa número 1 y en la capa número 6, que es la que tiene nuestra luz y nuestra cámara. Y vamos a agregar otra con este botón de más, y a esta la vamos a llamar fondo. Y en esta segunda capa queremos que renderice los elementos de la capa 2 y también los elementos de la capa 6, que son los que tienen nuestra cámara y nuestra luz. De tal modo que si yo ahora tiro un render de prueba, voy a bajar la cantidad de samples para que no demore demasiado. Aprieto F12, que es el atajo del teclado para el botón de render. Me está renderizando al 100% de tamaño nuestra imagen con 15 samples, y fíjense que si bien están activas todas las capas, y es por eso que tenemos reflejos del fondo sobre nuestro dron, está renderizando por un lado la capa con los elementos del dron, y una vez que termine va a empezar a renderizar por separado los elementos de la capa de nuestro fondo. De tal modo que ahora nosotros podemos seleccionar
desde este sector de la interfaz en la barra de abajo qué capa queremos visualizar, la del dron o la del fondo. Y ahora que completó ambos sectores, como podemos ver, tenemos para guardar por separado nuestro fondo sin el dron y nuestro dron sin el fondo. Podemos ir en ambos casos a guardar como imagen, guardarlas por separado y después volverlas a juntar en Photoshop, pero tener la capacidad de editar por separado estos elementos sin tener que andar generando máscaras en Photoshop más adelante para hacer nosotros mismos el recorte del elemento si llegáramos al caso de que queremos editar el contraste del dron pero no del fondo o viceversa o alguna operación de ese tipo. Y del mismo modo que podemos definir una separación de elementos en nuestro render, también podemos pedirle que nos separe pases específicos de nuestro render. El render de una imagen final se compone por las partes de su composición que emiten luz, las partes que tienen una superficie de tipo glossy, las partes que tienen una superficie de tipo diffuse, y todas juntas mezcladas y compuestas por el programa nos dan el resultado final. Pero nosotros podemos pedirle a Blender que nos extraiga aparte, separadas de la composición final, ciertos elementos específicos de todos esos que componen nuestra imagen final. Por ejemplo, podemos pedirle en el dron que nos separe la capa de oclusión ambiental, que nos va a generar un sombreado en una versión lisa de los objetos, es decir, una versión como si fuera con un shader diffuse. Y podemos pedirle que nos separe lo que sería los elementos de emisión dentro de la imagen. Y vamos a hacer lo mismo para el fondo. Activar oclusión ambiental, ambient occlusion y emisión. Y si ahora volvemos a renderizar, voy a llevar el tamaño al 50% para que demore menos. Vamos a ver que no solo tenemos separados el fondo y el dron, sino que en cada uno de los renders, es decir, en el render del dron y en el render del fondo, tenemos este otro selector desde el que podemos elegir las capas que acabamos de activar en este sector de la interfaz. Por ejemplo, Ambient Occlusion, y como les había dicho, nos va a generar una versión como si fuera con un shader diffuse de nuestra imagen, y lo que nos va a dar es la información de cavidades en nuestra geometría a través de sombreados sutiles, y extraemos esta capa aparte porque nos puede servir en Photoshop para componer, para aumentar el contraste o aumentar la definición de las sombras en nuestro objeto. Y tenemos también la capa Emit de emisión, y si vamos a ella tenemos separados los elementos de nuestra escena que emiten luz. Si vamos a lo mismo en nuestra capa fondo y nos quedamos en Emit, solamente estamos viendo los elementos que emiten luz, es decir, que tienen un shader de tipo emisión, separados del resto de la imagen. Si queremos ver la imagen completa compuesta, podemos ir al Pass Combined, es decir, combinado. Y ahí tenemos nuestra imagen completa. Pero lo que obtenemos de esto es que podemos guardar todos estos elementos por separado, es decir, guardar Drone Combined por un lado, después guardar Fondo Combined por otro lado, después guardar la emisión del drone y el Ambient Occlusion del drone, después guardar el Ambient Occlusion del fondo y la emisión del fondo, y tenemos un montón de elementos para incorporar a Photoshop y empezar a trabajar con más detalle y con más tranquilidad lo que sería la composición final de nuestra imagen. Por ejemplo, con esta versión en la que únicamente tenemos la emisión, podemos generar efectos de glow o glare y que solamente afecte a los sectores que emiten luz en nuestra escena y que no aplique un glow sobre toda la imagen. Así que vamos a estar haciendo el render final de esta imagen. Vamos a llevarlo al 100% y llevar los muestreos a 850. Voy a llevar el método a GPU porque a mí me va a resultar más rápido renderizar por placa gráfica. Y vamos a hacer un render final, guardar todas esas imágenes por separado
y comenzar con el próximo módulo en el que vamos a estar haciendo eso que les había anticipado hace un momento, de empezar a componer todas esas piezas de nuestro render dentro de Photoshop. Y ahora que ya tenemos nuestro render completado, voy a empezar a guardar cada una de las piezas que acabamos de indicarle a Blender que nos separe, una por una individualmente, en formato PNG de 16 bits en lugar de 8, para que no haya tanta pérdida de información por compresión. PNG es un formato con compresión. Si quieren utilizar algún formato sin compresión, pueden utilizar .tif o .exr, que son formatos que permiten una profundidad de bits que soporta muchísima más cantidad de información que una imagen de 8 bits. Pero para este caso, un PNG de 16 bits nos va a dar un buen balance entre tamaño de archivo y cantidad de información que preservamos. Así que es por el formato que me voy a inclinar yo en este caso. Pero siéntanse libres de exportarlo en el formato que les parezca más apropiado a ustedes para su caso. Así que hecho eso, nos vemos en la clase que viene a comenzar la composición de nuestra imagen en Photoshop.